悲しい時は身一つ。信じられるのは己だけだ。いや、違うな。信じられるのは金だけだ。Kakuzu fue un Akatsuki totalmente destrozado en Naruto Shippuden. Seguramente para mí, a la sombra de su compañero, es posiblemente uno de los miembros más olvidables, y como dije, vapuleados en esta obra. Pero creo que aún así es un personaje muy interesante para analizar, así que tal y como estamos haciendo con los demás Akatsukis, hoy analizaremos al detalle todo sobre este personaje, su historia, sus deseos y el cómo todo eso forjó a este shinobi. Así que sed todos bienvenidos a mi análisis al Akatsuki adicto al dinero, al ninja inmortal conocido como Kakuzu. Kakuzu es un personaje bastante desconocido, quien sus bases en este manga están algo difusas, y que seguramente la gente lo recuerda más por ser el primer Akatsuki que Naruto derrotó más que por su persona en sí, pero yo creo que eso es algo bastante injusto. Es decir, como mencioné con Hidan, este par de Akatsuki sufrieron las consecuencias del que Naruto fuese un manga semanal, y que fuesen los villanos principales en una saga que protagonizaba un personaje secundario como Shikamaru, en vez de que fuesen Naruto o Sasuke, y es lo que supuso que muchas ideas y muchos conceptos fuesen descartados o no plenamente explicados, ya que en el manga se cuentan muy poquitas cosas de Hidan y por supuesto de Kakuzu. Sin embargo, sus diálogos dejan a entender y esclarecen mucho su pensamiento, su personalidad y qué fue lo que pasó para que desencadenara en el monstruo que vimos en mitad de Shippuden. Kakuzu era un ninja de Takigakure, también conocida como la aldea oculta de la cascada, y sí, también conocida por ser el hogar de esa Jinchuriki kawaii, ya te escuchamos, Pajín. Una aldea de la que se sabe bastante poco, pero que esto que mencionó el Pajín nos habla bastante de ella, ya que no era una potencia militar como las 5 grandes naciones, pero aún así consiguieron un Biju. Eso habla de que esta aldea era una aldea ninja con un poder bastante considerable, nada comparada a los otros monstruos de las 5 grandes naciones, pero una potencia a tener bastante en cuenta. Pero por algún motivo desconocido decidieron que era buena idea enviar a un grupo de shinobis a enfrentar a un shinobi de Konoha en concreto, algo pues que no tiene que ser nada del otro mundo. Ya ves tú, una misión de asesinar a un ninja en este manga es como ir a buscar el pan, lo hace todo el mundo, hasta los genins prácticamente. Pero la brillante idea fue que ese shinobi fuese ni más ni menos que el putísimo primer Hokage, Hashirama Senju. Es que imagina tener que ir a asesinar a este tipo y que de un momento a otro te salga con esta puta bestia del Amazonas, y tú y tu grupo de pendejos seáis ese putísimo píxel de ahí abajo. Pues obviamente esa misión fracasó y murieron todos, vaya. Es más, seguramente desde este píxel de aquí Kakuzu tiró un kunai hacia esa dirección y se fue corriendo, y dijo a todo el mundo que luchó contra él. Bueno, a ver, hablando en serio, si Hashirama estaba en su estado base normal, es decir, Super Saiyan Ultra Instinto básico, pues entiendo que Kakuzu posiblemente pudiese luchar contra él, pero se diese cuenta que estaba rotísimo y volviese hacia su aldea. Y aquí es donde se daría una reacción que fue totalmente incomprensible para un Kakuzu que hasta este punto pues no había hecho nada de malo. Es decir, Kakuzu se pasó toda su vida siendo un ninja de su país, sirviéndoles y cumpliendo todas sus misiones hasta este punto. Pero fue fallar solamente una vez y todo el peso del fracaso y las represalias de ello cayeron todas en su persona de una forma totalmente inexplicable. Kakuzu se enfrentó al dios de los shinobis por su aldea, y no solo eso, sino que consiguió sobrevivir. Eso debería ser algo a elogiar de Kakuzu. Sin embargo, fue totalmente al contrario. Lo repudiaron, lo insultaron y lo trataron como si fuese un fracasado, por, repito, haber fallado una sola misión en su vida. Debido a esto fue encarcelado por su propia villa, lo que demuestra que los líderes de las aldeas en muchos casos son idiotas que no tienen ni idea de nada, tal y como vimos bastantes ejemplos en el manga, y eso aquí justamente les conllevaría a su exterminación. Kakuzu en algún momento consiguió escapar de su encarcelamiento y, como es normal, trató de vengarse de su villa por unos actos totalmente injustos. Eso es lo que le conllevó a robar una de las técnicas prohibidas de su aldea, conocida como el Yongu.
Madre mía, cómo me ha costado pronunciar eso. Que básicamente consistía en poder controlar una gran cantidad de hilos dentro de su cuerpo, transformándolo prácticamente en un ser inhumano. Un ser inhumano creado por culpa de su aldea. Y para redondear esta venganza, la propia técnica prohibida de su aldea tenía otra característica. Al convertirse prácticamente en un muñeco, podía usar sus hilos negros para intercambiar sus órganos, almacenar corazones y básicamente prolongar su vida indefinidamente. Y eso es justo lo que haría. Con su técnica arrancaría los corazones de los líderes de su nación, se los implantaría dentro de su cuerpo y así se convertiría en un ser inmortal, usando los órganos de quienes le hicieron convertirse en ese ser. Esto, pese a que no se aborda en exceso en la serie, es en muchos aspectos interesantísimo. Nos muestran cómo este tipo de cosas ocurrían en el mundo ninja. Por ejemplo, ya ocurrió algo así con Sakumo Hatake, el padre de Kakashi, quien no aguantó esa presión y él mismo se llevó a su muerte. Y aquí directamente su villa lo encarceló por fallar en una misión, lo que en una mente de por sí seguramente problemática generó aún más psicopatías, lo que le llevó a forjar su ideal y su pensamiento. Durante décadas este estuvo ganándose la vida como cazarrecompensas, porque algo tenía que comer, porque tendrá muchos corazones, pero a un buen estofado de la abuela no hay Akatsuki que se resista. Pero a ver, es que tiene sentido, él al final era un ninja, y qué otra cosa podía hacer si no era matar para seguir con vida. Durante ese periodo estuvo actuando solo, asesinando a gente por sus recompensas y obteniendo dinero debido a ello. Es aquí como Kakuzu poco a poco entendería y formaría su pensamiento. Él entendió que la gente, las palabras, el honor, la reputación y todo este tipo de cosas en este mundo de ninjas no tiene sentido, porque de la noche a la mañana todo eso puede dejar de servir. Pero si algo era eterno, era seguro y nunca cambiaría, eso era el dinero. El dinero nunca te traicionará, nunca te dará la espalda ni nunca te juzgará. El dinero es en lo único que uno puede confiar, y ese empezaría a ser el placer sobre el cual viviría este personaje, el placer de lo material, el placer del dinero, y por conseguir dinero este haría lo que fuese. Esto conllevó, claro está, a que cuando todo se alineó años más tarde, un grupo llamado Akatsuki fuese en su búsqueda, siendo el primer miembro de Akatsuki a unirse, aparte por supuesto del piercings y del ojo cubierto. En el Stone Revolution nos muestran el cómo fue Pain en persona quien fue a reclutar a Kakuzu. Estos obviamente pelean y Kakuzu acaba perdiendo, pero sin embargo se une a Akatsuki. Eso es porque, al igual que con Hidan, eso permitiría seguir en su búsqueda del placer. El unirse a Akatsuki, un grupo lleno de locos tremendamente poderosos, conllevaría a enfrentar hombres buscados cada vez más poderosos, lo que significaría más dinero y en definitiva que podría llevar a cabo todos sus deseos. El placer fue lo que le llevó a unirse a Akatsuki. Sin embargo, aquí también hay algo sumamente interesante. Su obsesión con el dinero le llevó a pasar prácticamente toda su vida solo. Su aislamiento supuso el crear un temperamento muy inestable. Era alguien que trabajaba solo y que no creía en las personas, porque entendía que estos siempre le podían traicionar. Y eso, al traducirse en tener que trabajar por parejas en Akatsuki, pues desembocó en que los acababa matando a las primeras de cambio cuando tenía oportunidad. Y aunque este tratase de maquillarlo como que no, que fue mala suerte, no hombre, no, que estaba en medio, no, que solo le robé el corazón, pues la primera vez vale, pero a la cuarta o quinta vez que mató a su compañero la cosa empezaba a oler, y hasta sus miembros se empezaban a dar cuenta. Que tu mismo grupo de psicópatas te diga a ti que eres un total psicópata, eso es solamente algo que le puede pasar a Kakuzu. Pero bueno, todo eso cambiaría obviamente al reclutar a su último y más famoso compañero, uno llamado Hidan, lo que nos lleva a Naruto Shippuden. おいヒダン、こいつは2尾の珍鳥力だ。気を抜くな、死ぬぞ。それを俺に言うか、カクズよ。どうせなら殺してほしいよ、ほんと。 Su introducción en la obra está bastante eclipsada por la de su compañero. Creo que esta alberga más misterios, es más llamativo y acapara la atención. Pero eso no significa que no se hiciese de una buena forma, porque justamente sus interacciones con su compañero es lo que creo que le dan más vida y contenido a esta Akatsuki. Porque Hidan es la pareja perfecta para él, obviamente por su choque de ideales sobre los placeres psíquicos y físicos, pero sobre todo porque este también era
inmortal. Kakuzu no podía hacer de las suyas y decir: ups, atravesé tu cuello con mi putísima katana, o ups, te desintegré todo con mi putísimo katón, porque su compañero básicamente era inmortal. Lo que me lleva a otra parte cómica del personaje que a mí me parece tremenda, y que es posiblemente lo que más me gusta de estos dos: el ver cómo se llevan a matar, todo el rato se están tirando pullitas, y creo que eso es algo que para la serie y para el espectador es muy agradable de ver. Por ejemplo, el chiste ese de Kakuzu que le dice cada 5 minutos a Hidan que lo va a matar, lo habré visto 10.000 veces y en todas me he reído. Putos retrasados, como los amo, joder. Pero también sus interacciones con sus diálogos, porque a Kakuzu no le interesa absolutamente para nada la religión de Hashin, cree que es una total pérdida de tiempo. Algo curioso, porque su compañero pensaría exactamente lo mismo de su ideal del bien material, y es que ambos anteponían sus deseos a Akatsuki, porque sí, Hidan se la pasaba murmurando versículos extraños de Jesucristo, pero Kakuzu se la pasaba buscando a gente con altas recompensas en el mercado negro en mitad de sus misiones, y eso es justamente lo que lo condenaría. Estos se adentraron al país del fuego, y en vez de ir a cumplir su misión de buscar al Jinchuriki, fueron directamente a por Chiriku, uno de los 12 guardianes ninja, algo que no era necesario para Akatsuki en ese momento. Es decir, el dinero pues es importante, pero no tenían justamente esa necesidad. No se adentraron en el país del fuego porque Pain o Toby les dijeran que necesitaban dinero. Su misión era completamente otra, pero sus deseos se interpusieron, y eso desencadenó también en el siguiente asalto, su combate contra el equipo Asuma. 狙う順番を間違えたな。もう一人はどこだ。 El haber ido a por Chiriku es lo que lo conllevó a alarmar el país del fuego y a encontrarse con Shikamaru y los demás, pero no contento con esto, al ver que Asuma era también uno de ellos, quiso también quedarse con su cabeza, un hecho que, repito, no era necesario, pero su adicción propició este combate, lo que supondría grandes problemas a posteriori, porque obviamente matarían a Asuma por ser alguien caro en el mercado negro, y pese a no poder cobrar la recompensa y aunque a ellos no les importara, el dolor y el daño ya estaba hecho, y no había nada que pudiese frenarlo. Es por eso que antes que pudieran llegar a cumplir su misión, serían de nuevo perseguidos por Shikamaru, quien no podía permitir que siguiesen avanzando, aún más sabiendo todo lo que habían hecho. Y es aquí donde Kakuzu realmente brillaría. Hasta el momento, este fue eclipsado tanto en personalidad como en protagonismo. Sin duda, Hidan fue la Akatsuki principal hasta este punto, y aunque creo que lo siguió siendo hasta el final, aquí es donde Kakuzu demostraría realmente quién era. Primero porque este muestra todas las habilidades que mencionamos e inclusive otras como la de endurecer su cuerpo, siendo que no podía ser dañado físicamente, lo que creo que es una clara intención del autor para decirnos que el personaje, como mencionamos, pues busca el placer material, busca el placer físico, y en ese aspecto es totalmente indestructible, o bueno, eso al menos es lo que se pensaba. El ser atravesado por el Chidori y ser capaz de volver a aparecer sin aparentemente ningún rasguño es una buena demostración de su inmortalidad. No es tan impactante como Hidan, pero funciona para darnos cuenta que es un ser inhumano, porque lo acabas de matar y literalmente ha revivido. En el combate lo matan varias veces y cada una de ellas este vuelve sin absolutamente ningún daño. Debías matarlo hasta 5 veces para acabar con él definitivamente. Esto habla de una forma totalmente retorcida de él. Este experimentará todas las veces que haga falta su propia muerte por sus deseos, que él simplemente sigue vivo por y para conseguir su dinero. No lo mueve absolutamente nada más que eso, y está dispuesto a morir y revivir tantas veces como haga falta para poder seguir cumpliéndolo. Simplemente increíble. Y si este está juntado con alguien igual a él, es lo que convierte todo esto en una misión casi imposible.
Esta escena me encanta porque ejemplifica claramente qué supone este dúo, qué supone el ser inmortales. Pueden matarse entre ellos porque realmente no morirán, pueden ser devastadores y no pagar ningún precio en el combate. Es una manera perfecta de mostrarnos el nivel tanto mental como físico de ambos Akatsuki, que pueden hacer todo tipo de cosas sin represalias, pueden alcanzar a sus enemigos sin que estos sepan absolutamente nada de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, que ambos juntos en un mismo combate convertiría todo esto en una pelea de desgaste totalmente loca y que claramente no podían ganar. Pero lo que encuentro tremendamente interesante de este combate es la rivalidad que se encuentra entre Kakashi y Kakuzu, ya que por ejemplo Kakuzu sabía de él por ser famoso y porque debía tener una gran recompensa en su cabeza, y también porque se plantea a esta Akatsuki como un adversario muy complicado. Este se ve como alguien mucho más estratégico y sensato que su compañero, debido justamente a ser alguien inmortal, y eso le conllevó a miles de combates, a enfrentar a miles de ninjas diferentes y construirse debido a ello. お前らの鍛え当てを見ると一番最初に戦った木の葉の忍びを思い出す初代火影をな。 Esto lo hablamos antes porque era necesario para entender al personaje en sus inicios, pero es una afirmación temible. Hasta este punto no se había hablado de Hashirama más que de una leyenda, pero el haber un shinobi que explícitamente lo había enfrentado y había sobrevivido a él en un combate es un hecho increíble, porque pocos episodios después se muestra el cómo ni Madara había salido ileso, es decir, se decía que Tobi era Madara y estaba herido aún por su batalla contra Hashirama, es decir, Kakuzu a este punto estaba prácticamente a un escalón similar al que conoceríamos como líder de Akatsuki. Es una afirmación bestial y que ayudó muchísimo tanto a su desarrollo como personaje y tanto a su desarrollo como villano en esta saga. Con simplemente esta frase dejó atónitos a todos los de la hoja, porque esto también es muy importante. Los veía a todos ellos como unos simples críos. Él veía a Ino, a Choji, a Shikamaru e incluso a Kakashi como simples críos que no podían llegarle a su nivel. Es justamente por eso que dice abiertamente que no es inmortal, que eso en este mundo no existe y que por ende lo pueden matar. Y esta afirmación es una clara demostración de que Kakuzu no creía que pudiese ser derrotado por unos críos como ellos, porque creía que sus años de experiencia le iban a dar el combate, que el simple hecho de haber vivido mucho ya le daba una ventaja, y esto es algo muy importante. Pero lo que me gusta más de todo esto es el entender que aquí Kakashi se está enfrentando a lo que podría haber acabado siendo su padre, o incluso, ¿por qué no?, en lo que podría haber acabado él mismo. Esto sería mejor hablarlo concretamente con Kakashi, pero vaya, si Sakumo en vez de suicidarse hubiese sido un ninja renegado, podría haber acabado como Kakuzu, y el mismo Kakashi, si hubiese seguido el camino de la venganza, podría haber acabado como Kakuzu. Y es que no solo eso, incluso al hacerle el cambio de sangre con el ritual de Hidan y eliminarle un corazón debido a ello, este menciona que todo es debido a que Shikamaru no quiso malgastar la información que recibió de su maestro, pero que alguien como Kakuzu, que mata sin importar la persona, ni sus familiares, ni sus amigos, jamás lo podría entender. Una frase, por cierto, que solo sale en el anime. Y aquí básicamente Kakashi le demuestra que esto es su culpa, que el ser alguien así, que no le importa matar a los demás, es lo que les ha llevado a este punto, y no puede entender lo que significa el legado de un maestro. Alguien que se quedó solo por sus ambiciones no podía entender nada de esto. Y es que todo culmina con la llegada de Naruto, y sé que esto es bastante polémico, pero habiendo analizado completamente al personaje, he entendido que su derrota era inevitable. Kakuzu era un guerrero con décadas de experiencia sobre su espalda, pero eso lo hacía necio. Subestimó a Kakashi, subestimó a Shikamaru, subestimó a Naruto e incluso subestimó a Konoha desde el primer paso que hizo en el país del fuego. La primera vez que Naruto muestra el Rasen Shuriken está tremendamente cerca de golpearlo, y la segunda pues obviamente acaba golpeándolo. No es que Kakuzu no se hubiese preparado,
derrotado, obviamente, pero nunca creyó que pudiese perder. Creyó que lo único que tenía Naruto eran sus clones y su técnica del Rasen Shuriken, pero nunca creyó que fuese algo más que eso. Se tragó una simple estrategia como la de Naruto y el cambiar el Rasen Shuriken con un clon, como se estuvo tragando durante todo el combate todas las estrategias de Shikamaru, de Kakashi y de todos los demás. Y ese pensamiento es debido a su inmortalidad, el creer que el ser inmortal le daba la ventaja sobre todos, que el ser inmortal le hacía invencible, que no podía perder contra unos críos, y por supuesto el creer que tenía la potestad de matar a quien fuese a como diese lugar sin ninguna consecuencia es lo que lo llevaron a su tumba. Ahora ni su inmortalidad ni su dinero servían para nada, y sería Kakashi quien no llegó jamás a este punto y que consiguió armarse como una persona que sí creía en el valor que tenían las vidas humanas como las de sus estudiantes, es quien lo remataría, no solamente acabándolo con su Chidori, sino también con sus palabras. 初代火影と戦ったことのあるあんた、俺たちがガキに見えるだろうが、俺たちから見たらただのずれた老いぼれだ。今ここで死にかけ這いつくばってる。次から次へと新しい世代が追い抜いていくのさ。 El final necesario para alguien como Kakuzu. Este murió arrastrándose por el suelo como si fuese basura. Ahí todo su dinero y todo su placer no le serviría para nada. Y tampoco su otra gran baza, su inmortalidad. Porque al no importarle las vidas humanas, nunca entendió que las vidas de las nuevas generaciones tenían un valor. Es necesario saber dar el testigo a esa gente para que ahora sean ellos quienes sigan en este mundo, porque incluso estas con el tiempo podrían llegar a superarlos, pero eso fue algo que Kakuzu nunca entendió. Por su dinero pensaba quedarse en este mundo durante toda la eternidad, y eso mismo sería su castigo, morir a manos de las vidas que nunca valoró, morir sin su dinero, morir sin su placer, que todas estas décadas, todo lo que acumuló y por todo lo que luchó Kakuzu durante toda su vida fue para nada, fue una total pérdida de tiempo. Ese fue el castigo por todos sus pecados. Bueno, la verdad es que existe el Edo Kakuzu, que si no tuvo suficiente con este final, pues Kishimoto le tenía reservado una bastante gorda, ya que fue el peor Akatsuki revivido y de largo. Y lo que le hicieron fue para mí una humillación sin precedentes en este manga, que la verdad me pongo enfermo de pensarlo. Ni Edo Sasori ni pollas, esto sí que es una blasfemia al personaje que en mi opinión era bastante bueno, pero que aquí no es que cambien nada del personaje, pero es totalmente humillado y parece un genin cualquiera, ya que los dos NPCs que acompañaron a Suma y Shikamaru en su misión contra el mismo Kakuzu, quienes no pudieron hacer absolutamente nada y que estuvo a 2 segundos de arrancarles los corazones ahí mismo, acabaron siendo ellos quienes lo sellaron, sin siquiera combatir contra él. Y esperad, porque esto no es todo, porque... ¡Ay, virgencita, agárrate que me estoy mareando, Willy! Porque Tenten acabó con uno de sus putos corazones. ¡A la puta mierda! Yo no quiero acabar esta puta mierda de vídeo, pero ¿cómo la puta inútil de Tenten va a romper un corazón de Kakuzu? No me jodas. Cuando este tipo peleó contra el primer Hokage, que me la suda que le tirase un kunai y huyera, pero al menos estuvo allí. Es que como el personaje más irrelevante de este manga le va a hacer algo a alguien como Kakuzu. ¡Qué totalmente asqueroso! Esto sí que es absurdo, estúpido, repito, asqueroso y totalmente humillante para alguien como Kakuzu. Siento que su versión Edo Tensei tuvo que darnos un combate mucho más profundo contra, yo que sé, contra Shikamaru, contra Kakashi de nuevo, contra otros ninjas más interesantes, porque siento que su combate contra Kakashi tampoco fue ni tan extendido ni tan potente como los de los demás Akatsukis, y en vez de darnos eso, nos dieron esta porquería. Pero bueno, quitando todo esto, en definitiva, así fue Kakuzu, un villano para mí muy bien construido, bastante bien ejecutado y con una presencia y unos diálogos muy pero que muy buenos. Fue un ninja que realmente sufrió en sus inicios, pero tomó un camino demasiado oscuro y demasiado sombrío. No todos te deben de traicionar ni te van a mentir durante toda la vida, y el aferrarse solamente a su dinero fue lo que lo llevó a su tumba, porque el estar constantemente muriendo durante toda su vida por su placer material fue el motivo por el cual acabó
acabaría también muriendo. Eso ejemplifica el cómo la gente obsesionada con el dinero realmente no tiene muy buenas relaciones con los demás, y eso es literalmente Kakuzu, quien solamente pudo tener un compañero, y no porque se llevase bien con él, sino porque sencillamente no se lo podía cargar. Este camino que tomó le llevó a creerse que su inmortalidad lo posicionaba por encima de los demás ninjas, que su experiencia debía sobrepasarlos, cuando esto jamás fue así. El no valorar las vidas de los demás le llevó a no valorar a los nuevos shinobis, y eso le conllevó a su trágica muerte y a su más que humillante resurrección. Y así fue Kakuzu, un shinobi corrompido por su villa, corrompido también por su dinero, un adicto a sus placeres materiales e incluso a su inmortalidad. Ese fue Kakuzu en esta historia.